Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes en esta mañana hermosa y preciosa, hermanos. Voy a mandarles este mensaje en este momento, hermanos, de Segunda de Pedro, del capítulo 1, versículo 3. Les voy a leer hasta el 11. Porque nosotros tenemos que entender que Dios es el que nos llama. Él es el que nos llama, pero nosotros tenemos que darnos cuenta de ese llamado, entenderlo, porque si no lo entendemos, nosotros nunca vamos a ser personas que obedezcamos a Dios. Tenemos que entender que Él es el que nos llama, que no nosotros somos los que lo buscamos a Él. Él nos escogió para su Hijo, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Y Él quiere que tengamos parte en el reino de Dios. Y Él nos ha enseñado aquí en su palabra todas las cosas que tenemos que hacer para obedecerlo, para poder tener parte para poder tener parte, dice la palabra, en la naturaleza divina. Entonces, hermanos, hay que poner más atención a lo que Dios nos manda que hagamos. No hay que deslizarnos, no hay que dejarnos llevar por lo que la gente nos dice. Yo sé que la gente siempre habla mal de los hermanos, de todo, hablan mal. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta y tenemos que estar firmes en el llamado de Dios. Y como dice el Salmo 91, podrán caer 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, pero a mí no me afectará. Entonces tenemos que estar firmes, no importa si nos critican, no importa. Es más importante que nos critiquen que hablen bien de nosotros, hermano. Entonces, si nos critican es porque ellos saben que estamos haciendo bien y que nos hemos apartado de la contaminación del mundo. Pero, hermanos, les voy a leer en este momento estos versículos. Se los voy a leer en el nombre poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Señor, voy a leer tu palabra. Voy a mandar este mensaje en tu nombre, que es tu mensaje, no es mío. Todo es tuyo, a ti te pertenece, Señor. Para ti es la gloria siempre. Y voy a leer tu gloriosa palabra, tu glorioso evangelio en este momento, Señor. Gracias. Y les voy a leer del capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11, hermanos. Y la gloriosa palabra dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás.
Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que aquí tenemos esta promesa, hermanos, de que si nosotros luchamos para obedecer a Dios, a nuestro Padre eterno, a nuestro Señor Jesucristo, a su glorioso evangelio, a su gloriosa palabra, entonces dice, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos van a abrir de par en par las puertas del reino eterno. Pero tenemos que estar bien preparados, hermanos. Cada día tenemos que estar preparados para toda ocasión. Porque acuérdense que el enemigo lucha cada día para destruirnos. Entonces, si nosotros tenemos estas cualidades, como dice la palabra, si nosotros dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, y la constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Así es que si tenemos todas estas cualidades, hermanos, tenemos fe, tenemos amor, constancia, estamos cada día luchando para obedecer a nuestro Dios, aunque nos critiquen, nos van a criticar, nos van a decir que estamos locos, que hoy no tienes otra cosa que hacer, ya deja de hablar tanto de Dios. Les molesta a los demonios, hermanos. Ellos no quieren que nosotros lleguemos a este conocimiento para que no seamos salvos. Pero Dios nos pone todo en plata en bandeja de oro, de plata, para que nosotros nos demos cuenta de la verdad y lo que Dios quiere para que nosotros podamos ser salvos y llegar a un día a tener parte en el reino de Dios. Por eso, esta esperanza que Él nos da nunca nos va a defraudar. Nunca nos va a defraudar esta esperanza, hermano. Pero hay que confiar en Dios, hay que creerle a Dios, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si tú no amas a Dios, no amas a su palabra, nunca vas a entender el mensaje de Dios. Nunca vas a entender que Dios te está llamando. Nunca vas a entender el llamado de Dios. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Por qué te llamó Dios? Nunca lo vas a entender. Pero si tú te esfuerzas a tener estas virtudes, a tener este entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal, amor. Perdón, hermano. Si tú tienes estas cualidades, la palabra misma nos dice, nunca vas a caer. Nunca vas a caer. Porque tú todos los días meditas en la palabra, estás en tu trabajo, vas en tu carro, meditando en la palabra, luchando, porque el enemigo te quiere jalar otra vez al mundo. Te quiere jalar otra vez al mundo. Porque como ellos miran que ya no corremos con el mismo desenfreno que ellos corren, entonces por eso se enojan con nosotros. Por eso nos dejan de hablar, por eso nos maltratan. Pero ellos mismos te dicen que sí, ellos creen en Jesucristo, creen en Dios, pero no. Con su actitud, con su manera de comportarse,
Por sus frutos los conocemos que no son de Dios. Entonces, cuando una persona es de Dios, inmediatamente tú te das cuenta porque el Espíritu te lo dice, hermano. Te lo dice porque tú ya conoces lo que Dios te dice para que seas un hombre de Dios. Ya sabes tú cuáles son las cualidades que debes de tener. Ya sabes tú lo que estás obedeciendo. Porque dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Entonces, nosotros ya hemos escapado de la corrupción del mundo. Por eso el que vive en el mundo, por eso el que anda en el mundo, se enoja contigo, se molesta contigo porque ya tú no corres en el mismo desenfreno que ellos. Entonces, tú ya entendiste el llamado de Dios y tú sabes que Dios Padre es el que nos llama. Él es el que nos aparta para nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya entendiste tú su llamado? Entonces, ya tienes que entender las cualidades que tienes que tener tú para poder obedecer a Dios. Porque no podemos seguir en lo mismo, haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Acuérdate que dice la palabra, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todas las cosas pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces, ya nos hemos quitado el viejo ropaje de la vieja naturaleza. O sea, todos esos pecados que nosotros cometíamos antes, ya no los podemos cometer ni los vamos a cometer. Entonces, nuestras amistades que teníamos antes, que siguen caminando en lo mismo, están siguiendo, contaminados de la corrupción del mundo. Entonces, cuando ya tú les hablas a ellos de que andan mal, se van a enojar porque te van a decir, bueno, pero si así andabas tú también, ¿de qué te admiras? Entonces ellos van a pensar que tú los estás ofendiendo, que tú te estás admirando de lo que tú hacías antes, porque ellos no entienden el llamado de Dios, pero tú ya lo entendiste. Entonces tú les explicas por qué razón tú les dices estas cosas, porque tú ya no sigues el mismo desenfreno que ellos. Tú ya te apartaste de la corrupción y contaminación del mundo. Entonces nosotros eso es lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos enseña que hagamos para tener parte de la naturaleza divina y para tener parte, dice, y se le abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos que tener estas cosas, hermanos, para poder estar preparados para que nadie nos pueda engañar ni nos pueda llevar nuevamente a ese mundo lleno de maldad, a ese mundo tan contaminado. Es una cosa horrible y terrible, pero no podemos, que porque nosotros ya nos apartamos de la vida que llevábamos y estamos obedeciendo a Dios, y vamos a despreciar a los demás. No, es todo lo contrario. Tenemos que tener compasión por los demás, así como Dios la tuvo con nosotros. No hay que menospreciarlos jamás, sino explicarles por qué tú has cambiado, porque tú entendiste el llamado de Dios. ¿A qué te llamó Dios? Explicarle, Dios nos llamó a la santidad. Pero si yo sigo haciendo lo que hacía antes, entonces yo no estoy obedeciendo a Dios y los deseos de mi corazón es obedecer a Dios. Ya no seguir la contaminación, la corrupción del mundo. Por eso te dice te dice la palabra que tenemos que tener estas cualidades para que no caigamos del llamado, para que no nos apartemos del llamado que Dios nos ha hecho, hermanos. Así es que hay que entender el llamado de Dios. ¿Para qué nos llamó Dios?
para obedecer su palabra, para ser ejemplos, para que lleguemos a tener parte en el reino de los cielos y para que las puertas del reino se nos abran de par en par. Hermanos, hay que entender el llamado de Dios y hay que luchar para obedecer a Dios. Hay que tener fe en Dios, hay que creerle a Dios y tener compasión por los demás y predicarles la palabra, así como nos las han predicado a nosotros, hermano. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus padres, a toda tu familia, quienes te rodean. Acuérdate, nunca odiar, nunca guardes rencor. Esa es la obediencia a Dios. Él quiere que nos apartemos de toda contaminación del mundo, de todo lo que nos ha hecho daño, no solamente a nosotros, a nuestra familia, sino a todas las familias del mundo, por no creerle a Dios, por no entender el llamado de Dios, porque no entendieron el llamado de Dios, porque no saben a qué Dios los llamó. Pero nosotros ya sabemos, hermanos. Así es que, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te ilumine, que Dios te guarde y pelea por esa vida eterna. Corre hacia la salvación. Apártate de la contaminación del mundo y esmérate, esfuérzate a seguir el llamado de Dios. Seguir obedeciendo a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dio de su Espíritu Santo. Nunca blasfemes contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, porque nunca ese pecado nunca se te va a perdonar, ni en esta vida, ni en la venidera. Así es que hay que tener entendimiento de la palabra de Dios, hermanos, para no blasfemar en contra de Dios. Siempre obedecerlo cada día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, hermano. Que Dios te ayude en tu trabajo, que Dios te dé sabiduría. Y compórtate como un hombre de Dios, siempre dando buenos ejemplos, hermano. No apartándote de que porque aquel habla groserías, no, sino más bien decirle que eso no le agrada a Dios. Aunque, como te digo, te van a tratar mal, pero así trataron a nuestro Señor Jesucristo. Así es que tú no te preocupes. Alégrate cuando por mi nombre la gente los insulte. Así es que tú no te preocupes, alégrate cuando por el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret nos insulten. Alégrate, hermano. Que Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde. Cuídate mucho y nos vemos para el otro video, hermanos. Amén.